pues hay que comenzarle, ¿no? Miren, la idea que les habíamos comentado, que yo les planteé a algunos de ustedes, todos, fue que a iniciativa del compañero Prometeo, tuviéramos una discusión acerca del documento que emitió Andrés Manuel, que se llama Lecciones para la Pandemia COVID-19, porque vimos que no tuvo mucha repercusión, no tuvo, como decimos, nadie lo peló, o muy pocos. Y la verdad es algo que se está desperdiciando porque es un documento que realmente, leyéndolo y releyéndolo, nos damos idea de la profundidad del planteamiento que hace el presidente y que lo pone incluso a niveles de estadismo mundial, según mi juicio, que se podrían aprovechar para un futuro, para si México llegara a convocar, dada la fuerza moral que tiene nuestro país, llegara a convocar eventualmente hacia una reorganización o algo, creo que este documento sería y pasaría a la historia por lo mismo, ¿no? Sería como una base de entendimiento de una futura convocatoria hacia la reorganización de la economía y de la sociedad y todo, ya a raíz de que termine este asunto de la pandemia, ya que se haga un recuento de todos los estragos, de todos los daños, de no solamente los materiales, evidentemente, sino pues las lamentables muertes que se están dando. Y va a invitar mucho a la reflexión este documento y sobre todo va a poner, creo yo, es un pronóstico que tengo, que puede poner a México en las altas esferas mundiales en lo que concierne al concierto de las naciones, ¿no? De cómo darle salida a esto. Pero bueno, yo voy a estar aquí moderando. Me gustaría. Bueno, me toca a mí pues hacer una pequeña exposición no muy extensa sobre la cuestión que está planteando Andrés Manuel López Obrador, que me parece muy, muy importante en este documento, que es pues el que nos convoca a esta reunión. Ha habido pues una situación en donde se ha hecho omisión de este documento. Lo que tenemos en general es un debate superfluo que está siendo impulsado por los que la gente conoce como los chayoteros, ¿no? El aparato de control permanente para pues tenernos, por ejemplo, que si Bartlett cometió una corrupción, que si eh, noticias falsas sobre la situación de la epidemia, tratando por un lado promover el terror y por otro hablar de la ineptitud del gobierno, pues sin darnos cuenta que en realidad estamos enfrentando una situación inédita para la cual ningún gobierno del mundo estaba preparado. No había las condiciones, ningún sistema de salud, ni siquiera los que se consideran mejores del mundo, como los de Francia, para enfrentarlos. En este documento, Andrés Manuel López Obrador hace referencia primero pues a un documento que tuvo mucho éxito en la Organización de las Naciones Unidas, como parte de la política exterior de México. Se habla de que debe haber una cooperación internacional para combatir esta epidemia, que no debe haber pandemia, que no debe haber una limitación en cuanto a los recursos. En el caso, por ejemplo, de algunos países que están adoptando medidas, dado que ahorita hay una interconexión de las cadenas productivas, frenar algunos aspectos que pudieran estar relacionados con los implementos médicos, con la atención que se debe de brindar en una situación como esta. Y un punto muy polémico que habla Andrés Manuel López Obrador, digo polémico para los medios comunes y para pues una dominación todavía que hay entre los sectores políticos, diríamos fuera de México, de la ideología neoliberal, un cuestionamiento o un replanteamiento de las instituciones financieras. A este respecto, pues pienso que es importante hacer referencia a un documento que hicieron varios intelectuales sobre la situación de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ser replanteada, que
En condiciones de este tipo de crisis se tiene que generar una situación, que las propias condiciones tanto de la pandemia como el efecto del confinamiento que ha sido llamado por algunos medios, se tiene que tomar medidas económicas, digamos, de emergencia, tipo lo que hizo Franklin Roosevelt. Y bueno, quería poner en la mesa de discusiones este documento. Por ahí lo compartimos ahorita en el grupo por si algunos no lo han visto, pero creo que, bueno, no me quiero extender más para iniciar la discusión con esto y lo que ustedes quieran aportar para hacer el debate. Ok, Documento, aparte de lo propio que está a lo interno, es como una acción un poco parecida a la de Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, utilizar un momento de crisis global y de repente él mete un tema que lo posiciona en cierto sentido en el juego de la política global. Creo que dio la oportunidad y si no, sería también importante saber quién influyó en él para que esto se hiciera así. Porque ya sabemos que difícilmente, no porque él desconozca, al contrario, conoce muy profundamente muchas cuestiones de política exterior, él vio este momento muy oportuno para sacar el documento. Entonces, considero que lo que está haciendo posiblemente es, por un lado, jalarle las orejas a las instituciones que quizá han estado en todo momento jodiendo para que los países se endeuden, y la otra quizá como un efecto que pudiera él emitir, bueno, que emitió este documento y que a su vez regresara a la mayoría de la derecha como una forma de, tengan en cuenta que yo estoy pensando ya otra cosa para estas instituciones, ¿no? No es lo que ustedes están acostumbrados a hacer y deben de recambiarse. Y me parece que puede ser también un hostigamiento que vivió Andrés Manuel en estos días por parte de instituciones internacionales, que le han de haber estado sugiriendo, endeudate contra esta deuda, esto te va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que pues lo ha estado pensando Andrés Manuel como por un ojo en la derecha y el otro ojo en estas instituciones. Y me imagino que la manera de mejor escudarse de ellas de una manera diplomática fue que se entregue un documento de lo que pienso que hoy tendrían que ser al día de hoy estas instituciones. Y también considero que no se vio muy fuerte el documento primero a nuestra militancia y a la población en general, porque nos hace falta muchísima cultura estratégica, ¿no? Como entender este tipo de cosas. Y bueno, pues se entiende. Y quizá ahí sí depende mucho de aquellos, de este caso como estos ejercicios, de poder hacer que el documento tenga un bajar nivel, explicarle todavía mayor a la población de qué se trata este documento, ¿no? Porque para nosotros queda muy claro, o sea, vamos, somos quizá compañeras y compañeros que tenemos quizá los mínimos estudios para poder comprender un asunto así, pero si hoy le preguntan incluso a mi mamá, pues mi mamá va a decir, y bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, esto a mí no me interesa. Entonces, necesitamos bajarle el nivel que tiene el documento para quizá hacerle a la población algo más digerible y hacerles entender que esto realmente tiene una gran relevancia y que va a trascender muchísimo tiempo más allá de esta coyuntura de lo del COVID. Me parece que también puede ser el intento de Andrés Manuel de calar cómo sintieron las instituciones este tipo de actos. Además de que yo presiento que Andrés Manuel seguramente va a ir a Naciones Unidas, pero como por ahí de 2023. Y creo que lo que está preparando es una serie de acciones a nivel internacional para llegar a Naciones Unidas y como siempre ha sido en los meetings, decir, pero a nivel global, decir, a ver, pedí esto, se hizo esto, opiné esto, creo que debe de ser así, ya lo he hecho. O sea, como para llegar a Naciones Unidas con todo un background de cosas que él opina y que él cree, ¿no? Ahí la dejo para que escuchen los demás compañeros y compañeros. Muy bien, mencionarles... O sea, los efectos del COVID todavía no pueden ser medidos, ¿no? O sea, él está aclarando desde el principio que ni siquiera sabe de dónde provenga bien y pues el impacto real se va a ver a futuro. Lo que estaba viendo también fue pues las medidas que él implementó desde el principio, que habían sido las del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y pues los 4 puntos que estamos siguiendo del aislamiento, la cuarentena domiciliaria, el distanciamiento social y las medidas ambientales, pero como tal, ya desde que las implementaron en el 2017 o las publicó este centro en el 2017, que también se me hace algo extraño,
que por ejemplo las implementan en 2017, las publican y como si nada, en unos cuantos años después, pues aparecen este tipo de situación. Pero eso ya sería otra cosa. A lo que me refiero es de que desde el principio empezaron a decir que tomar estas medidas iba a tener un impacto económico en los países o las regiones que implementaran pues estas pues políticas, ¿no? Ujú, Pues como sabemos, económicamente en las cadenas de producción, en la distribución, pues hemos tenido, ya se ha estado viendo lo que es el impacto de la escasez, el, el encierro, pues lo que nos está generando de una u otra forma también es la disminución de la mano de obra, que es lo que está generando pues la desaceleración de la economía. Ya, bueno, seguí leyendo y hablaba cosas de, pues, por ejemplo, bueno, él, como siempre, su discurso es el impacto contra el neoliberalismo, o sea, el impacto que ha tenido siempre las políticas neoliberales, y él, pues, nos comenta de cómo impactó en la educación pública, y pues eso también yo lo veo. Aquí, hablando de lo de la educación pública, los problemas que más están llevando, o los que se toman en cuenta son la desigualdad, o sea, el acceso o lo que ganan las familias no permite a un estudiante pagar instituciones privadas, ¿no? O sea, el crecimiento de las instituciones privadas en México durante el periodo neoliberal, pues se ha estado viendo. ujú, Y él, pues, ha estado implementando desde cuando fue de gobierno, que implementó lo de la UACM, también se ve desde ahí que él tiene la noción o la intención de darle educación a todo México. O sea, él también está comentando que el impacto que tiene en nuestro sistema de salud, ¿no? Y se vio obviamente que se cayó. O sea, tanto así que, bueno, empecé a ver que los médicos cubanos que también estaban diciendo que estaban viniendo a México, que decían que eran alrededor de 600 y una cifra de 800 médicos cubanos. O sea, se ve que necesitamos ayuda de manera internacional, como lo comentaba el otro compañero. O sea, las relaciones exteriores van a ser, yo también siento que pues México pues se enaltezca en un determinado momento. ujú, Yo, bueno, desde ahí, bueno, voltear a ver a lo que es el Caribe, o sea, ya recibiendo ayuda de Cuba sería como que mala, este, onda de nosotros, del gobierno mexicano, no tomar en cuenta al Caribe. Y López Obrador, de hecho, desde enero empezó a tomar en cuenta, ¿no? Cuando se reunió con los embajadores en la 31 asamblea, no me acuerdo cuál era. Y bueno, la nota que era donde andaban diciendo que México era el hermano mayor, ¿no? Ya de ujú, Latinoamérica y el Caribe. O sea, pero ahí dijo algo muy importante, o sea, que la importancia de la política exterior, o sea, cómo puede crecer es teniendo una política interna fuerte. O sea, yo ujú, diría, de mi parte sería como que exhortar tanto a Moreno o nosotros como los defensores de la 4T, pues pues a ser unidos, ¿no? Dentro de un partido. Yo creo que eso va a tener un impacto también en un nivel exterior, así como el presidente lo comentó. O sea, él nos da la serie de reflexiones como ya dejar el individualismo o ese tipo de teorías o ideología más bien, perdón, que pues nos está llevando a la ruina, ¿no? Lo único que está haciendo es pues enriquecer pues, a unos pocos personas que ostentan el poder o la hegemonía a nivel mundial, y pues la demás gente se está empobreciendo, ¿no? O sea, eso pues sería lo que yo podría aportar pues hasta lo que vi, ujú. hasta lo que leí del documento. Perfecto. Ok. Saludando desde Monterrey, los que son de otros estados. De lo que habla Gonzalo, no creo que sea tanto bajar el nivel del documento, más bien cierto que este documento va dirigido más a la clase política, porque cuando la mañanera después de que da el documento y que dice yo hice el documento, bla, 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 y da como un resumen de los puntos importantes, al final enfatiza en dejar de ser hipócritas y tratar de salvar económicamente a privados y como sacrificar a la parte social. Y no nada más creo que está hablando de la clase política mexicana. O sea, yo creo que este mensaje lo está buscando que llegue más allá, o sea, clase política internacional, porque a nivel internacional es lo mismo que se hace. O sea, tratas de salvar económicamente a los privados
pero a la parte social, el bienestar de la población, lo vas a sacrificar siempre. Entonces creo que este documento puede ser a lo mejor elevado, no lo veo tan elevado, pero puede ser elevado para la población en general, pero el mensaje más claro no es para la población ve las mañaneras y eso es de lo que se nutre. Y poco a poco se va politizando, no va a darse de un momento a otro y lo sabemos. O sea, ¿cuántas veces ha fallado el IFP en esto? Pero va poco a poco y la gente cada vez más se va empapando de toda la información. Y el que puedan ver a nivel internacional o geopolítico lo que está pasando en general la población no se va a dar pronto. O sea, yo creo que va a tardar un poquito, pero si la clase política llega a ese nivel de entendimiento, pues va a ser mucho más fácil transmitir desde la clase política a lo que es la población en general. Entonces yo creo que el mensaje, más que nada, yo pienso, ¿verdad? Desde mi perspectiva, que fue para esto, para darles y decirles enfáticamente a la clase política nacional e internacional que dejen de ser hipócritas y que sepan y ya saben, o sea, y que se den cuenta que este sistema que le llaman neoliberal no ha funcionado desde hace mucho tiempo y ha sacrificado siempre el bienestar de la población. Y hasta ahí mi intervención ahorita. Muy bien. Bueno, pues yo nada más quiero hacer algunas reflexiones muy breves. Bueno, en el documento en sí, explícitamente yo no veo que mencione algo sobre los programas sociales que definitivamente son de mucha ayuda en estos momentos. Y no solo como programas sociales, sino como política económica que se opone al neoliberalismo. O sea, por ahí está, pero no está explícitamente. O sea, es algo que se tiene que considerar. Porque ya no va a ser como el Fobaproa, eso sí lo dice, ¿no? Que era a salvar a los de arriba. Y bueno, ese que era la forma de hacerlo antes. Y lo otro, nada más que quiero comentar, es el énfasis que, bueno, que aquí sí se ve mucho que fue de mano de Andrés Manuel, en dar este mensaje de... no sé si se me cortó la No, llamada. aquí seguimos. Ok, sí, pero se me mandó un mensajito aquí. En dar este mensaje de rescatar los valores espirituales. Esto en todo documento se lee como que es el fin del neoliberalismo. Es como que implica ya una nueva forma, ¿no? Una nueva visión para la humanidad, y es como que un sello ahí ya muy distintivo de Andrés Manuel de escribir, de dar el switch, y bueno, eso es lo que yo pienso fueron los puntos que más me llamaron la atención. Okay. Sí, pues buenas noches, compañeros. Efectivamente, ese documento pues demuestra una altura política de nuestro presidente. Específicamente, si bien podemos analizar si está dirigido hacia la población, cierto sector de la población con cierto conocimiento, o a la clase política, pero específicamente es una reproducción de lo que piensa, ¿no? Consideramos que es un documento que está a la altura de las circunstancias geopolíticas mundiales. Si bien Andrés Manuel no se considera como un presidente totalmente de izquierda, un presidente socialista, ni mucho menos nada de eso, pero se considera un compañero que es táctico y estratégico. Pues en este documento principalmente pues recuerda muy bien a la población, a la clase política, a la empresarial principalmente, pues los décadas, los años que el modelo neoliberal, hablado así, pues despojó de los derechos sociales, ¿no? A la población, ¿no? Habla de la mercantilización de la educación, ¿no? Que específicamente por parte del Estado mexicano, al negarle la educación a los jóvenes en diferentes generaciones, pues estamos a falta, según él dice, de profesionales médicos que pues estén a la altura de
de la pandemia ahora en este momento. Específicamente, pues también Andrés Manuel, pues como un compañero que está a la altura de las circunstancias que está actualmente pasando en el mundo, considera efectivamente que el modelo neoliberal, pues llamado así malamente, porque es capitalismo a fin de cuentas, pues ya está totalmente pues agotado, ¿no? Esos 30 años, 30 y tantos de neoliberalismo, pues demostró, ¿no? Que efectivamente lo que hizo fue una total devastación, ¿no? En todos los sentidos, específicamente en el social, no digamos en el ambiental, porque también así lo fue, y pues replantea, ¿no? Replantea junto con otras, yo diría que otros posicionamientos, otras potencias, como China y Rusia, que pues ya romper el nuevo paradigma, ¿no? Del modelo económico, ¿no? Esto es muy importante, pues Andrés Manuel, al tener ese tipo de acciones políticas junto con las mañaneras y con las acciones que está haciendo de gobierno, pues demuestra, ¿no? su capacidad moral, ¿no? Ante el mundo, y pues yo creo que está teniendo ya ecos, ¿no? Algo que me está dando pues bastante pues hay interés, es que pues ya lo había dicho el compañero presidente y ahora lo están replicando en otro mundo, partes del mundo, es que el PIB ya pues dejaría, ¿no? De ser un indicador macroeconómico que indica la riqueza de una nación, ¿no? Sino que pues ya tenemos que transitar a un modelo, ¿no? O por lo menos a un indicador que nos demuestre pues más bien el desarrollo y el bienestar, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí esto pues, es un rompimiento en el paradigma, ¿no? De la economía pues neoclásica, liberal, que pues plantea que pues una economía tiene que medirse el crecimiento de ella pues a través de la riqueza y satisfactores que produce, pero pues no nunca en la distribución como tanto, no tanto porque pues si nos recordamos en ciertas clases ahí de economía, pues siempre dicen que si no hay crecimiento no hay desarrollo, ¿no? Pero pues rompiendo este nuevo paradigma, pues yo considero que sí debe haber desarrollo con poco o nulo crecimiento. Pues ya nada más por ahí terminando, compañeros, con su participación, considero que el documento, pues efectivamente, ¿no? Es una visión de un estratega que tiene bastante claro, ¿no? Pues lo que fue el transitar del modelo neoliberal. Él propone profundamente, pues, el rompimiento ya y pues algo que me llamó ya nada más para finalizar mucho la atención fue que, pues, le llaman, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y a diferentes organismos internacionales que, pues, ya rompan, ¿no? Buscar nada más de ganancia y endeudar a países, ¿no? Que se vuelvan, o hasta podría decir que suplirlos a unos nuevos organismos que busquen la cooperación. Se vuelvan buenos, ¿no? En todo el desarrollo. Así es, pero bueno, yo lo dudo mucho, pero espero que las buenas intenciones a veces pasan buenas cosas. Así lo dejo, camarada. Ok. Está lanzando ya a lo que va a ser requerido, ¿no? En el futuro, porque el fracaso evidente ya no de manera empírica del modelo neoliberal, pues es... Creo que ahí hay un microfonito, perdón, Mario. Sí, te decía el lanzamiento, ¿no? Hacia lo que va a sustituir lo que es porque no se ha planteado en el mundo, ¿no? Para empezar, ni se ha planteado el fracaso, ni se ha planteado qué es lo que lo va a sustituir. Se está hablando ya de un rompimiento con el esquema, sobre todo financiero, que estaba dominando, ¿no? Y que privilegia, pues, la ganancia en el supuesto, ¿no? De los que cuando los ricos caen, digo, cuando las economías crecen, pues permea y bebe abajo, como dice, él llueve arriba y gotea abajo, que es lo que maneja López Obrador. Entonces, sí estoy en la idea que plantea Gonzalo de no bajar el nivel, sino hacerlo más digerible, ¿no? A la sociedad, pero la sociedad no es tan apática hacia las ideas de López Obrador. Poco a poco, como dice Lina, se ha ido asimilando a través de la mañanera y ha ido elevando fuertemente su nivel. Yo creo que es un llamado al mundo, ¿verdad? Y es un llamado que nosotros debemos de retomar como parte del movimiento de López Obrador, que no está ocurriendo desafortunadamente en Morena, y que tenemos que desprendernos, ¿no? Del yugo, ¿no? Del partidismo, que eso es lo creo que no les permite a Morena en determinado momento pues lanzarse a discutir lo que el presidente está planteando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es una situación pues bastante avanzada, ¿no? Para la forma de pensar dentro del partidismo, ¿no? Que está viendo cómo se va a colocar, cómo va a ganar las próximas elecciones y todo eso no está pensando en la proyección de
un proyecto que pues, tiene alcances no solamente nacionales, ¿no? Porque esto tiene que modificar ya completamente la situación, ¿no? Cuando fracasan los supuestos del esquema que veníamos siguiendo, pues tiene que implementarse uno nuevo. Y es la gran oportunidad para hacerlo. Evidencia que es el fracaso del modelo no por el COVID, sino que ya venía todo desfondado, ¿no? Ya era una chatarra que nada más el COVID vino y le dio el empujoncito, pero en realidad ya estaba totalmente fracasado el modelo. Entonces, y aquí en el aspecto, en lo que dice Gonzalo, de cómo llevar no creo que bajar el nivel, sino de una manera más dinámica, más entendible, más es ponernos a estudiar cada párrafo y tratar de ahí darle nosotros un aterrizaje, ¿no? Por ejemplo, empieza diciendo que pues el modelo fracasó y desmanteló el sistema hospitalario, ¿no? De los países en general, hasta la propia China, ¿no? Decía que a pesar de ser avanzada y todo eso, tuvo que construir en ese momento todo el sistema para poder salir adelante en esta situación. Entonces, en eso yo creo que podemos darnos a la tarea de investigar y dar datos así precisos de cómo estaba conformado el sistema hospitalario antes de que se viniera el neoliberalismo encima, ¿no? ¿Qué tantas camas por cada 100,000 habitantes tendríamos en los 70s? ¿Qué tantos médicos que ocupaban para cada cuántos habitantes tendríamos un médico y todo eso? Y cómo se vino disminuyendo, ¿no? Irlo documentando y en esa forma ya la gente lo ve más palpable, ¿no? Más digestible para decir, oye, sí, pues mira, en los 70 no teníamos una deficiencia, no se vino la deficiencia como ocurrió y así en cada uno de los párrafos, no tratar de llenarlo de datos claros, precisos, para que se pueda sustentar la idea, ¿no? Sustentar la idea que se propone y adelante. Entonces yo creo que para mí yo más o menos tenía esa idea de que la reunión debería ser para eso, ¿no? Para decir, ¿cómo vamos a organizarnos para difundir este documento que está pasando de largo, ¿no? Incluso dentro bueno, al menos aquí en Nuevo León, dentro de Morena, no se ha discutido para nada, ¿no? Que es un documento importantísimo, puede ser, como una vez refirió Sergio, puede ser hasta histórico, y no hay aquí absolutamente ninguna atención, ¿no? Para este documento y llevarlo nosotros a la discusión, organizarnos, viendo también cuáles son los foros en los que lo podemos lanzar, organizarnos para tener nuestras fanspace o en alguna fanspace especial y ahí estar teniendo este tipo de reuniones, este tipo de discusiones que podamos lanzarlas a un sector más amplio que empiece poco a poco a agregarse. Yo también había pensado también convocar a ciertas figuras, ¿no? Yo le había platicado a Sergio que pensaba en Gibran Ramírez. No lo he leído mucho, pero me ha gustado 2, 3 planteamientos. Y así otra gente para pues ir a cada vez acumulando un grupo, ¿no? Que vaya acompañando al presidente en los planteamientos estratégicos, en los planteamientos de avance, ¿no? De este proyecto, no, porque, o sea, Morena, vamos a tener que reconocerlo por lo que he leído en otras partes y por lo que vemos aquí en Nuevo León, no va a dar esa pelea. No podemos esperanzarnos a que formar un IFP, que le ponen un chorro detrás para que se termine, que tiene que ser, y yo creo que urge, y eso es lo que yo pensaba que tendríamos que haber planteado aquí, bueno, parte de discutir el documento, o sea, cómo damos el paso, cómo avanzamos hacia hacer algo que empiece a permear, ¿no? Más ampliamente. Y los alcances. En días pasados, bueno, ayer, antier, salió la nota de que
parece ser que este mismo planteamiento que hace el presidente también lo hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Estuve viendo una nota por ahí. Y entonces, en ese tenor, yo les quisiera preguntar también, y aprovechando para que pueda participar las personas que faltan, si ustedes creen, con base en lo que consideran del documento, pueda tener ese tipo de alcance, que pueda llegar a influir de una manera vaya, tratar como de coaligar, sobre todo los países que están en una situación similar a la de México, como es el caso de Argentina. México, Argentina, Brasil son los grandes deudores de Iberoamérica. Y entonces muchas veces están en el mismo tenor, tienen las mismas problemáticas. Entonces, no sé si crean que este documento pueda llegar a inspirar, como se ve más o menos ahí en el caso del presidente de Argentina, a otros países, y que quizá esa haya sido la intención del presidente Andrés Manuel. Yo lo que pienso de las acciones que ha tomado Andrés Manuel hacia el exterior, yo sí veo que está figurando a nivel mundial. A lo mejor no en el mismo sentido que se tiene de líder de la economía. O sea, esto es una etapa de transición. O sea, muchos dicen, ¿cómo? Si no tiene liderazgo, el PIB cayó y no hay desarrollo, no hay crecimiento, pero se están poniendo las bases más que nada morales, ¿no? O sea, ya se está transitando a otro tipo de economía, o sea, tiene que transitar y se están poniendo las bases. O sea, nosotros yo creo lo que tenemos que hacer, como dice Mario, es organizarnos en difundir todo esto, pero ya a esos niveles ya se está él moviendo, o sea, y pues en la mañanera se baja la gente en una forma más sencilla, como suele hacerlo Andrés Manuel, y explica, ¿no? Todo lo que él está haciendo, lo que les dice a los demás presidentes, en las organizaciones, en lo de la salud, o sea, totalmente está marcando otro camino, o sea, de desarrollo diferente, de desarrollar el sector salud, o sea, y no dudo que vuelvan a echar otra vez a andar la fabricación de vacunas y todo eso que antes se tenía y pues ahí va, o sea, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que se está conformando ya, a lo mejor no se ve, o sea, aquí hay mucho golpeteo y todo, pero nosotros también tenemos que organizarnos para neutralizar ese golpeteo, sino que la gente realmente se informe y todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, de una manera, pues a lo mejor más desmenuzado, más fácil, de que se entienda lo que está haciendo y lo que se está ganando, porque sí está ganando un buen terreno, ¿no? A nivel internacional, con la actitud de Andrés Manuel, o sea, sí es un líder, definitivamente es un líder. Y ahorita está muy bien parado, o sea, China, o sea, la ayuda que se tuvo del principio con China y pues de ahí vienen otras relaciones, ¿verdad? También que tiene que ser para bien. Pues ahí va con Estados Unidos, o sea, yo lo que veo es que pues es un gran líder, o sea, Andrés Manuel no está de ninguna manera ¿cómo te diré? O sea, sí se está viendo, o sea, lo que se va haciendo, lo que llegó con esta pandemia, se están viendo y cómo solucionar las cosas, pero él ya traía o sea, su forma, ya, o sea, esto está así, se tiene que hacer esto, pero la idea de desarrollo la traía bien plantada, o sea, y eso lo está aplicando en todos lados, en salud, o sea, lo de las dos bocas, es desarrollo. Él lo trae, pero entonces eso es lo que falta mucho en Morena, que las ideas esas humanistas y desarrollo, o sea, ni siquiera las sacan en un tema, ni una discusión ahí leve. Entonces sí falta mucho en lo que es el partido, sí falta mucho, estamos bien atrasados.
pero pues yo creo ya sería como movimiento más que nada, yo creo ya no tanto en el partido de Morena, o sea, sería más que nada como movimiento, o sea, apuntalar y apoyar lo que se está haciendo sobre todo en política exterior, es lo que pienso, es como la veo, así Creo como que Andrés Manuel, como lo he estado observando, tiene una visión estratégica de alcance mundial. Y yo creo que mucha gente no lo percibe así, no, o desconoce, ¿verdad? Que tiene, no se diga la derecha, la oposición, que rebaja todo a un nivel muy pedestre, muy absurdo. Entonces, yo creo que hay que valorar en ese sentido a este gobierno, porque está aportando demasiado. Y bueno, yo en lo personal me siento muy contento de haber colaborado al triunfo de este gobierno, porque hasta ahorita no me ha dejado con ningún mal sabor de boca, no me ha decepcionado, la verdad. Y al contrario, creo que está dando pasos muy importantes para fortalecer nuevamente el Estado mexicano, para resanar las instituciones, para llevar a cabo esto, por ejemplo, imagínense una reorganización plantear, ¿no? Que el gobierno mexicano plantee la reorganización de los organismos financieros internacionales. Es un desafío a las propias élites, ¿no? Mundiales. Él deja muy en claro y que este sistema, como ya varios compañeros lo han mencionado, ha estado quebrado desde hace mucho tiempo, es obsoleto, ¿verdad? El sistema podríamos llamarlo neoliberal o de monopolios o capitalista o demás, ¿no? Entonces es un sistema que está quebrado. Y sí, yo creo que la enseñanza principal que nos deja esta pandemia es que aceleró este declive de este sistema sociopolítico, ¿no? O socioeconómico, porque ya se veía, o sea, este quiebre o este vire del sistema a nivel internacional ya se veía, solo no se veía tan pronto, ¿ok? No sabíamos exactamente cuándo iba a llegar, pero el que haya llegado esta pandemia en este momento aceleró un poco esta dinámica que ya se estaba dando. O sea, se veía ahí un poco la creación entre algunas cooperaciones entre algunos países, entre otros, luego ya no se daba tanto y ahorita creo que esto obligó a los países a entrar a ese... Sí, nada más, pues sí, específicamente, pues aplaudo los esfuerzos que están ahí haciendo para contribuir a esta charla. Pero sí, específicamente yo pues suscribo y sigo reiterando que pues sí, el modelo, más que el modelo, pues el modo de producción es un sistema económico pues llamado capitalismo, el modelo solamente es el neoliberalismo, es una forma de acumulación de riqueza, pues ya está totalmente listo para el desecho al basurero de la historia, ya sea por una pandemia, ya sea porque los aliens nos vengan a contactar, cualquier situación, ya sea porque la inteligencia artificial en algún momento llegue a tener conciencia y se oponga al progreso de la humanidad, cualquier tipo de problemática de índole humanitaria, pues se ve, ¿no?, que el sistema económico capitalista, cualquiera de sus modelos neoliberal, llámese como el que se quiera llamar, pues no está a la altura, ¿no?, de la respuesta que busca la humanidad, ¿no? Por eso, pues precisamente se dice que ya está agotado y que se tiene que transitar a otro modo de producción, a otra forma en que el humano produzca y se tenga una relación con la naturaleza. Por eso yo sigo insistiendo y suscribiendo que pues el modo, producción, el sistema, el modelo, como quieran decirle, pues ya está agotado porque ya no da respuestas eficientes para la humanidad. Nada más quiero leer dos renglones del documento. Dice: lógicamente, el coronavirus no es responsable de esta catástrofe económica. La pandemia solo ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal en el mundo. Y esto yo vi que se le ridiculizó por ahí en memes y no hay una reflexión de que esta pandemia es una prueba empírica de que el neoliberalismo no funciona. Ya, aquí está tu prueba. Si hubiera funcionado, no hubiera pasado nada, simplemente la humanidad lo hubiera agarrado y lo hubiera cachado así de aire, ¿no? Es nomás lo que... Sergio, yo quiero mencionar la afirmación de la condición de líder
de López Obrador en una situación que ha pasado, que no ha llamado tanto la atención, pero hubo una resolución de las que él mandó, de las propuestas que él mandó, hay una resolución de la ONU para la cuestión de los insumos médicos, ¿no? La concentración de los insumos médicos por un organismo que lo democratice, ¿no? De alguna manera, que no lo deje al libre mercado y todo eso, y eso pasó con una votación, creo que unánime, o sea, no hubo ningún voto en contra, o acaso hubo algunos poquitos. No, fue unánime. Ok, eso hace de López Obrador alguien que sí está llamando la atención, y era algo que debimos de haber aprovechado para difundir y darle esa categoría, ¿no? Que tiene de líder, que obviamente todo esto que planteó tanto en la carta al G20 como en este documento, seguramente está siendo escuchado, está siendo analizado, y de ahí parte pues su liderazgo. Okay. Retomar los puntos 5, 6 y 7, los voy a leer textualmente porque me parecen pues clave. Desechar el modelo que genera riqueza sin bienestar y procura una mayor intervención del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar derechos básicos y universales a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura y al deporte, porque justamente en los últimos años, pues lo que hubiéramos tenido ahorita si estuviera Calderón o Peña Nieto en el gobierno, es que ellos hubieran dicho, vamos a esperar a que el mercado sea quien reactive la economía, cuando eso no va a ocurrir, sino que se tiene que implementar acciones como es la construcción de infraestructura, el Tren Maya, la la refinería, toda la reconstrucción del sistema petrolero mexicano, que si bien ahorita el petróleo está a la baja, evidentemente en cuanto se reactive la economía va a volver a haber una reactivación económica. Continuo, no es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata de beneficios para las mayorías. No es lícito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los desfavorecidos. Basta de hipocresía. El 6 habla de fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, de reconocer a la familia como la mayor institución de seguridad social, que es algo, pues yo creo, pendiente, no solo pues la cuestión de la mejora de las condiciones de las familias, sino también la mejora de los valores en cuanto a la educación clásica. Y por último, reconvertir los organismos económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Organización de la Cooperación de Desarrollos Económicos, el Grupo de los 20, entre otros, y convertirlos en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones. Yo creo que, como comentó por ahí Mario, sí es una postura de rompimiento, si bien el lenguaje es bastante, pues en el entorno diplomático muy apropiado, pero sí creo que está haciendo pues una parte, es una referencia justamente de lo que tiene que ser el mundo post confinamiento post-COVID. Y con respecto al documento, las reflexiones que hacía el compañero presidente, pues me parece que no es algo nuevo, sino que él está regresando a sus orígenes, ¿no? Es lo que yo puedo ver dentro de este documento que el compañero publicó. En breve, ¿no? Pues para no interrumpirlos mucho. Dice algo que subrayé yo, que me pareció importante, no es posible, dice, al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales, no es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos. Esa es una. El 6, fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y reconocer la familia como la mejor institución de seguridad social. Es un tema, la verdad, muy profundo de la familia, porque a veces se tiende a desdeñar, y él lo ha señalado en muchas de sus intervenciones, en las mañaneras y en documentos, que la mejor institución de seguridad social es la familia, puesto que es el núcleo donde se
formulan, no los valores como la derecha luego tiende a apropiarse este concepto de la familia, sino realmente como la educación moral y el entorno de amor y de humanidad que puede dar una familia, ¿verdad? Ya sea que haya algún, digamos, la familia, tanto la propia, donde uno nace, como la que uno va a generar. Es como lo que nos invita a reflexionar el presidente. Y el otro, reconvertir los organismos económicos y financieros internacionales. Que eso lo planteamos como un desafío a la élite internacional, así abiertamente. ¿Por qué a la élite? Pues porque consideramos que esos organismos han estado capturados por la élite desde hace mucho tiempo. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es, hey, ustedes ya los pervirtieron mucho, los envilecieron, los manosearon, los ultrajaron, hay que darle una reorganización, porque ese no era el propósito por el cual se crearon. Acuérdense que los organismos financieros internacionales, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, surgen del acuerdo del Bretton Woods. Era un acuerdo de la posguerra. Era para generar condiciones de crédito y de financiamiento de proyectos de infraestructura, no en las instituciones acuciosas, usureras que ahorita son, que te prestan pero te condicionan, que te prestan pero te dicen, pero tienes que privatizar, pero tienes que cambiar tu constitución, tienes que entregar los recursos. Eso no era en un principio como habían sido modelados. Y el otro último punto, pues el 8, que era procurar las ideas y las acciones de los gobiernos, que las ideas y las acciones de los gobiernos de los países del mundo seguían con principios humanitarios, más que por intereses económicos, personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean. Entonces ahí pues les da también como que un llegue, ¿no?, a las potencias, de que te dejen de cosas y ya no vean solo el interés propio, ¿no? Que se quiten esa visión de egoísta, como en algún tiempo lo formuló el exministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Palmerston, quien se le atribuye la frase de que la Gran Bretaña no tiene amigos sin intereses. Entonces eso ya debe de erradicarse en las relaciones internacionales del globo, porque pues básicamente es lo que nos tiene así, ¿no?, en el vilo ante esta pandemia. Decir algunas cosas sencillas. Miren, yo creo que debemos de primero saber qué es lo que va a quedar después de la pandemia y la depresión económica que precipitó, como lo ha explicado el presidente López Obrador. Es decir, la economía va a quedar dislocada, se van a perder millones de empleos. De los 3,000 y cacho de millones que hay, va a quedar más o menos pues la mitad aproximadamente, es el cálculo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se va a recuperar ese empleo o no se va a recuperar ese empleo? Las naciones se van a convertir en zonas, digamos, de conflicto, con miserables en las calles y otros con empleo que lo defienden, la oligarquía refugiada en palacios rodeados con gente armada, o va a seguir la normalidad, ¿verdad? Una normalidad regimentada en donde te van a vigilar la salida de tu casa, la hora de tu llegada, la comida, el trabajo, el transporte, en fin. Esos son los escenarios que pueden venir, así que la política ya no va a ser igual. Entonces, se va a tener que pensar en nuevas formas de acción. No creo yo que se va a poder en ese mundo, si ocurre, seguir manejando asambleas como acostumbran los experredistas y hacer grupos para ganar posiciones y diputaciones o regidurías o lo que sea. Creo que eso va a tener que cambiar. Y para bien, ¿verdad? Porque eso es bueno, porque nos obliga a definir otro mundo. Ahora, ese otro mundo, ¿cómo va a ser? El presidente habla de que hay que
reconvertir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y que las naciones se unifiquen para impulsar programas de desarrollo, por ejemplo, desarrollar los sistemas de salud que fueron muy vulnerables frente a este ataque de una pandemia, los niveles de vida, el consumo de la gente, la dieta de la gente, la enorme cantidad de sobrepeso y obesidad que es en realidad hambre disfrazada, ¿verdad? No como bien, pero me echo unas maruchas y si no me lleno me compro una concha con una coca, ¿verdad? Y así llego a jalar, que eso es lo que domina en nuestros países. Así que viene una obra de reconstrucción y creo que para esta tarea Morena no está en forma adecuada. Es más, creo que ya no sirve. Yo considero que Morena es un frente electoral, un Frankenstein más bien electoral, hecho de muchos pedazos de sectores de la derecha, gente del PRIAN, las tribus del PRD, los clanes de las familias de izquierda, algunos otros intrusos que llegaron o que trajo Jacob, en fin, pero es un frentote electoral, no es un partido de ideas. Y me preocupa además en el ambiente general la superficialidad de lo que parece ser la insurgencia en las redes sociales. Se la pasan desmintiendo chismes de que si Bartlett o no, de que si el Lombardini o no, de que si Calderón era corrupto o no, y no le entran a los asuntos de profundidad, a pesar de que tienen la mañanera que a diario hace lo mismo. Igual este muchacho, este gordito, no me acuerdo su nombre ahorita, que son expertos en decir lo obvio, ¿verdad? Como Chomsky, cuando se pone, o Ackerman, ¿no? El súper académico, diciendo que el imperialismo es imperialista y que el neoliberalismo es antidemocrático porque concentra la riqueza y lugares comunes, ¿verdad? Que es lo que domina en la vida intelectual, política del país. Así que todo eso es lo que tenemos que transformar y poder definir un mundo mejor, nuevas instituciones. ¿Cómo reconvertir al FMI, por ejemplo? Esa es una buena discusión. ¿Cómo reconstruir el sistema de salud en México y América Latina o en los Estados Unidos? Vean cómo está Nueva York. ¿Cómo recuperar la producción de alimentos que alimenten ganadería, por ejemplo? Volver a comer carne de vez en cuando, ¿verdad? Carne de cerdo especialmente, que es la mejor para el sistema inmunológico, como ya ha venido demostrándose. En fin, esas son las grandes discusiones, creo yo, que deben de venir. Ok, un saludo a todos, jóvenes. Un abrazo.